poesía ha ocupado un lugar determinante en el catálogo de Dubin. Desde que Rodolfo Alonso comenzara a dirigir la colección La Gran Poesía, nuestro sello no ha dejado de incorporar a las voces más importantes de la poesía argentina, de la crítica sobre la poesía y a los poetas de las más variadas latitudes del mundo. Rodolfo Alonso trajo a nuestro sello un aire revitalizador del lugar que ocupa la creación literaria. Cuando su muerte nos sorprendió a todos, sabíamos que teníamos que, convertirnos en un espacio de homenaje a la poesía. Luego, imprevistamente, también nos abandonó Alejandro Smith, un poeta significativo, a pesar de que en nuestro sello apenas hemos publicado uno de los casi 50 títulos que Alejandro publicó en vida. Este ciclo va a reunir a lo largo de los meses de mayo, junio, julio y agosto a 4 grandes voces de la poesía. Comenzamos hoy con la poesía de Alejandro Smith. Seguiremos con la de Rodolfo Alonso, continuaremos con la de Juan Larrea y después cerraremos el ciclo con Edith Vera. Como pueden ver, es un ciclo que se sustenta desde nuestra Villa María, pero también con las voces de todo el mundo. Estamos orgullosos de albergar a todos estos autores en nuestro catálogo. Estamos orgullosos de todos los que van a participar en este ciclo. Hoy me toca a mí iniciar la presentación del homenaje a Alejandro Smith. Me siento orgulloso porque no solo fui amigo personal, crítico, lector desesperado de su obra, sino también editor. Y por eso hemos convocado en este inicio de homenaje a las voces de los editores, la crítica y también de los poetas leyendo su poesía. Yo estaba en una pensión entablada de 40. Yo dormía. Yo me levanté a las 4 de la mañana y encendí la radio. Yo escuché comunicado número tanto y una música maravillosa. Me quedé quieto, atento al orden de los comunicados, a esa voz de la patria. A las 6 se fueron levantando los compañeros. Yo me asomé al balcón, un colimba me miró desde la esquina. Se veían tanques en el puente. Yo miré para otro lado, al mercado, a los camiones. Yo no tuve miedo. Yo no hice nada, ni entonces, ni después. Yo no era nadie, yo vivía colado ahí. Los muchachos trabajaban en el mercado, yo leía Gurdjieff. Yo vendía la guía de Córdoba, la cañada. Yo andaba pelado y descalzo. Yo tenía un suegro militar. Yo tenía 21 años. Yo tenía un bolso y un cepillo. Yo tenía todo el fracaso que llegó. Yo tenía que ir hacia la nada. Y allí fui. 24 de marzo de 1976 lo leí primero en una de sus plaquetas del Herrero y después en su libro Videla. Tengo el enorme placer de estar acompañado por algunos editores importantes de Córdoba, de la provincia, de nuestro país también, y por supuesto amigos que han intervenido significativamente en la difusión de la obra de Alejandro Smith,
en este homenaje que le estamos haciendo. José Di Marco y Pablo Dema nos acompañan desde Río Cuarto. Ellos son editores de cartografías que tuvieron mucho que ver en el último tramo de publicación de las obras de Alejandro. Y después también de acá desde Córdoba me acompaña Carlos Ferreira de Recovecos. Y quiero sí empezar con vos, Carlos, porque en esta hipótesis de por qué invitar a algunos editores, creo que hay un momento clave en la difusión de los libros de Alejandro Smith, que es el momento en que él deja de autoeditarse con Radamanto y pasa a un trabajo editorial mucho más profesional con Recovecos, que logra, si bien él sigue haciendo un esfuerzo por la difusión de sus libros, logra otra calidad estética en sus libros, hay otro pasaje. ¿Cómo ves eso a la perspectiva, Carlos, que fuiste parte de ese proyecto? Y después le vamos a preguntar la opinión a José y a Pablo sobre esta primera hipótesis que quería charlar con ustedes. Bueno, gustazo estar con ustedes, los quiero mucho, los admiro a todos. Recovecos es Alejandro Smith. Cuando nuestra editorial era un llanto de recién nacido, el Ale editamos sus 2 primeros libros con nosotros. Me parece que lo interesante fue la apuesta estética que hicimos, estando muy relajados en la edición, porque como nos suele suceder, editar a un editor es mucho más sencillo que editar a cualquier otro autor, ¿no? Uno trabaja de otra manera. Entonces pensamos primero en poner sus fotos de tapa, que generalmente esas estéticas se hacen cuando el autor ya no está, volver al blanco, al negro y al rojo en las ediciones, y libros sin solapas, una edición más clásica, de algún modo sacarlo de esa edición artesanal que él tenía, que eran libros maravillosos, y también la edición de Alguien Llama, y llevarlo a una cierta profesionalización con una distribución nacional. Para nosotros fue maravilloso porque recién empezábamos también, entonces, y a mí me llamó mucho la atención porque yo también era nuevo en el campo, cuando me escribían, qué sé yo, desde otro lugar y decía, che, qué bueno, por fin Alejandro Smith tiene una reseña en Ñ, por fin Alejandro Smith tiene visualización, visibilidad en Buenos Aires, digamos. Eso también a nosotros nos sorprendió y de algún modo nos puso como en la escena de decir que Alejandro era un gran poeta, que tenía una red de contactos y de lecturas, pero que tenía poca llegada a librería. Nosotros vendimos promedio de sus primeros libros casi 1000 ejemplares, o sea que en poesía era una locura para ese momento y para ahora también, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esta comunión que hicimos, con las redes que ya tenía Alejandro, con la figura de Alejandro, y un poco la novedad de una editorial nueva que proponía hacer una colección de poesía con poetas latinoamericanos que después terminó dirigiendo Alejandro. Y bueno, sí, yo creo que para nosotros y para él fue importantísimo, pero como te digo, fue un trabajo espalda con espalda. Y la verdad que yo a Alejandro lo considero uno de mis padres en la edición, digamos, aprendí muchísimo con él, y empezando con estos libros y un montón de libros que hicimos juntos, además de los libros que publicamos de él. Muy interesante definición, digo, en esto de Recovecos es Alejandro Smith. Muy, muy fuerte esa declaración, pero la comparto. Creo que después de Alejandro, obviamente la editorial siguió un camino muy importante, pero esto que estás diciendo sobre la cantidad de ejemplares que vendieron de los primeros libros, esta profesionalización, me parece que es un punto también clave que potenció esa red
pero que si no hubieran estado en la calidad de los libros que ustedes pusieron, tampoco hubiera llegado, solamente la red no alcanza, ¿no? No sé qué opinas, José, vos como editor, también como Sí, sí. estudioso de la poesía, bueno, como todas esas cosas que sos, editor de la editorial de la Universidad Río Cuarto, bueno, ¿cómo lo ves a eso? Entonces, comparto la descripción. Me parece que además lo que agregaría yo, bueno, a ver que lo mencionó Carlos, que después Alejandro dirigió la colección durante un tiempo, varios títulos, y además incluye, aparte de una antología, que ahora no recuerdo el nombre, después la dice Carlos, la antología que hicieron de los libros de Alejandro, tiene un título para mí sobresaliente, que es Casi en la arena, que es uno de los grandes libros de la poesía que se publicó en esa década, ¿no? Y además una reedición es mi libro preferido de Alejandro, con el prólogo o el texto de presentación de Carlos Schilling, que es Serie Americana, ¿no? Que sí, y me parece que los otros aspectos o las demás variables que señaló Carlos sobre el posicionamiento que alcanza en vistas a un público mayor, la obra de Alejandro, sí, de Recovecos tiene muchísimo que ver con eso, indudablemente, ¿no? No me cabe la menor duda. Sin lugar a dudas, Serie Americana, todos lo leímos fotocopiados, porque Claro, ni siquiera yo pude tener una de las primeras ediciones, digamos, ya ni Alejandro tenía, y él tuvo mucha resistencia en republicar ese libro, Carlos, ¿no? Ferreira. Por lo que yo, sí. Carlos, sí, perdón. Sí, por supuesto que hubo que construir una relación que yo creo que si no hubiéramos construido una relación de afecto y de cariño como la que construimos, de compartir cosas muy lindas, no hubiésemos llegado a la posibilidad de editar Serie Americana. Digamos, mi sueño estuvo cumplido cuando yo pude reeditar Escuela Industrial, que es mi libro favorito, mi libro preferido de Alejandro, el libro que más me gusta. Creo, Carlos, que fuimos juntos a Villa María a la presentación de la primera edición, creo que fue ese viaje que hicimos juntos a Villa María para presentar ese libro y El Diablo entre las Rosas, ¿te acordás? Sí, tal cual. Y bueno, la verdad que haber reeditado Serie Americana con los dos prólogos, principalmente yo creo que se leyó tanto el prólogo de Schilling como el libro en sí, ¿no? Y hubo como una reformulación y una reinstalación de ese gran libro que marcó toda una generación que lo leyeron en fotocopias, en esa reedición. A mí me emocionó mucho, por suerte, hace un par de años pude ir la tapa, es una foto de Marcos Rostaño, del Museo de Niterói de Niemeyer. Y después de muchos años pude ir al museo y realmente me emocionó porque todo el tiempo esa tapa era un momento de alegría porque pensaba en Alejandro. Siempre esa tapa, ese lugar estuvo relacionado. Es un museo, pero era como una especie de plato volador. Y el libro es como un ovni en la poesía argentina, ¿no? Era un artefacto rarísimo, que rompió con un montón de cosas y bueno, la verdad que haber podido reeditarlo y él estaba muy contento y seguro de que, porque también es una elección, ¿no? Que queden como un libro de culto, ¿viste? Es como cuando uno se va del pueblo, mientras no vuelve, tiene el privilegio del ausente. Bueno, está en otro lado, con éxito y qué sé yo, y a lo mejor te estás cagando de hambre en otro lugar, pero ese privilegio del ausente perdura. Entonces, la idea del libro que haya circulado y que siempre estaba en ese imaginario, bueno, era también una decisión volver a reeditarlo. Me parece que la generosidad de Alejandro, del Ale, de decir, che, bueno, saquémoslo y busquémosle la vuelta para que tenga una relectura, bueno, me parece que fue maravilloso. José, te corté cuando ibas a decir algo, perdóname. No, por favor, yo me había metido ahí. Sí, no, que ese libro, no, por ahí, desde el punto de vista de la crítica, de la historia,
la poesía, si se puede, y también basándome en lo que recuerdo de haber conversado con Alejandro, para él la escuela industrial y el patronato eran los mejores libros, o sea, los que más apreciaba él, eso ahí me queda resonando. Y después, no, yo me acuerdo, serie americana, haciendo una analogía que no dejaría de ser caprichosa, es por ahí más o menos, viste, cuando se publicó ediciones del Cerval, de España publicaron una antología de las obras de Lamborghini con el prólogo de Aira, entonces dice que ese famoso prólogo que Lamborghini escribió toda la literatura de los 70 por adelantado, ¿no? Bueno, entonces más o menos me parece que serie americana es, cuando vos lo lees, yo lo leí apenas salió el libro, de pura casualidad, leí la primera edición de ese libro, no leí en fotocopia, me lo pasó Daila Prado, porque Alejandro habían venido acá, uso el plural, junto con Tesi y me parece Norman, a hacer una presentación de la revista, ¿te acordás? Del Dragón, y dejó ese libro y ella se lo pasó a distintas personas y me llegó, ella me refiero a Daila Prado y lo leí y bueno, y ese libro después lo ves como si hubiera escrito adelantándose a toda la poesía de lo que fue después la poesía de los 90, ¿no? Por eso me parece un libro que desde el punto de vista, incluyéndolo en la serie literaria, viéndolo de esa perspectiva, es un libro, sí, único, por varias razones, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante esta idea que plantea, porque además justamente Serie Americana fue como un quiebre también en la poesía de una generación, ¿no? Y pensaba en este libro que no leí, pero que el título me atrapa, Pablo, que se llama Mi Metafísica, que es uno de los libros de cartografía, ¿no? Pensando en esto también como en una evolución de la poesía de Alejandro, de Serie Americana, del Diablo entre las Rosas, de Escuela Industrial, a este giro ya como más espiritual. Pablo, ¿cómo lo ve a eso? Bueno, hola, ¿cómo están todos? Quería hacer un poquito un puente con lo que venían contando recién de los libros de Recovecos, para unirlo con esto, porque para mí, por una cuestión generacional, para nosotros, digamos, en Río Cuarto, yo era un chico de un pueblo que venía a Río Cuarto, en el año 99, 2000, Smith era leyenda, digamos, nada más. Entonces, cuando apareció el vendaval ese de los libros de Recovecos, bueno, fue como una locura, digamos, porque vos salía un libro atrás de otro, y Alejandro empezó como a girar más, o yo lo empecé a ver, empezó a venir acá a Río Cuarto, a los encuentros de poesía, y venía con unas bolsas así grandes, y como que repartía libros, ¿viste? Repartía libros, te firmaba, te preguntaba cómo te llamabas, te lo dedicaba, y después leía y quedábamos todos, ¿viste? Era realmente una figura descollante, ¿viste? Para nosotros. Entonces, bueno, leer todos esos libros seguidos y empezar a tener como una visión de la estatura de poeta, de artista que era Alejandro, fue como muy, muy impresionante. Y después, bueno, José, por supuesto, Daila Prado, que eran conocidos de antes, también por una cuestión generacional, fueron los que propiciaron, digamos, su llegada acá y nos quedó la posibilidad de ser, digamos, editores de un autor que de alguna manera también transformó lo que era cartografías en ese momento en otra cosa, digamos, ¿no? Porque si bien nosotros tuvimos algunos autores de mucho peso, como puede ser Antonio Tello, como fue el mismo Osvaldo Guevara con el tiempo, como que Alejandro que nos diera esos primeros 3 libros juntos, aparte que hicimos, que es ese que vos mencionaste, Mi Metafísica, otro que se llama Tú, otro libro que es muy extraño que se llama Árbol Viudo, que lo tengo por acá, que él eligió una imagen de tapa de Kandinsky. Son libros muy raros, digamos, muy distintos entre sí, y bueno, y a nosotros nos dio una
una satisfacción muy grande y le dio a la editorial una proyección distinta. O sea, como que él también, con ese solo gesto de decir, quiero hacer con ustedes, nos dijo, unos libros, realmente nos dio un apoyo enorme. Y este libro, Mi Metafísica, es un libro bastante compacto, digamos, conceptualmente. Tiene que ver con una beta que Alejandro trabajó mucho, así como trabajó cuestiones de religión o cuestiones de filosofía. En este caso también es una poesía, digamos, más abstracta, si se quiere, más llena de sentencias, de versos que son aforísticos. Pero bueno, es un Smith también puro, 100%, y es la contracara de su otra poética, que es eso de lo cotidiano, lo concreto, lo bajo, que también tiene, lo corporal, ¿no? Y creo que es parte importante de su obra y de su desarrollo. Así que nosotros terminamos haciendo con él, los otros días contabilizábamos 8 libros, que es un montón, y bueno, que es una parte de su obra que merece ser recorrida también, porque él también tenía esa cuestión que no hacía ningún tipo de jerarquía, no es que iba a especular con un libro para un editor de Córdoba o de Buenos Aires, no, era un tipo, ¿no?, totalmente abierto en eso y sin ningún tipo de jerarquización, así que todo lo hacía, todo lo daba a ese nivel. Bueno, 8 libros no es poco para cerrar un ciclo, ¿no? Una producción enorme, Alejandro. Yo no he contabilizado todos los libros. ¿Cuántos publicaron ustedes, Carlos? Nosotros creo que 10, ahora creo que 10, y lo que hicimos fue durante muchos años Alguien Llama también. Claro. Claro, porque esa es otra beta de la vida poética de Alejandro, ¿no? Lo que pasa es que también habíamos acordado que él cada 2 años íbamos a armar una antología. La primera que hicimos fue La Disipación, que ahí hay 4 o 5 libros, y bueno, como él tenía tantos libros para editar, habíamos acordado de che, cada 2 años nos veamos y hagamos una antología de este estilo. Y bueno. Pero bueno, fue por ese lado. No, decía que también hay otra beta de Alejandro, que es su vinculación con la revista, ¿no? Es decir, él participó en Villa María en varios proyectos de revista. Sin lugar a dudas, El Gran Dragón Rojo y La Dama Vestida de Sol, que es como una especie de revista mítica, porque en realidad salieron 3 números nomás, pero bueno, fue impactante en ese momento, ¿no? Y después Alguien Llama, que fue de una tremenda difusión. Yo creo que en todo el mundo conocen a Alejandro Smith por la generosidad con la que también señalaba Pablo, se movió todo el tiempo con los autores, con los editores, con los lectores, ¿no? Fue un tipo muy generoso y en eso muy difusor, muy convencido, ¿no? Así que bueno, yo quiero darle una última ronda de palabras para ir cerrando esta mesa de editores con Alejandro, para que brevemente nos cuenten alguna anécdota que hayan tenido con él, y agradecerle la participación en este homenaje. Así que bueno, empecemos por José, que es el más antiguo de esta mesa, ¿les parece? Sí. Por supuesto, no hay ningún problema. Te puedo comentar, o sea, 2 aspectos, de haberlo tratado bastante, de mucho más cerca, más cercanía sería la expresión, y casi cotidianamente en los últimos, un poco más de 2 años que se instaló en Río Cuarto. Lo que me sorprendió, para bien, quiero decir, bueno, ustedes saben que él es un estado constante de producción poética. Como decir, no sé, una persona que podía escribir 10 poemas por día. O sea, escribía, en los años que estuvo acá,
confiando en lo que me comentaba y en algo que también, en cierta evidencia empírica, porque he visto los cuadernos en los que él tenía, era más o menos de haber escrito 2000 poemas, más, sí, más o más. Y después él hacía lo siguiente, como aquí no tenía computadora, tampoco nosotros le tratamos de conseguir alguna nova, pero no quería, porque dice que no sabía, qué sé yo, manejar los programas. Yo le había conseguido una que para colmo tenía el sistema operativo Linux, y no la quiso, bueno, entonces escribía directamente en el teléfono. Y después pasaba los poemas en un cuaderno, tenía varios cuadernos, acá tenía 2 o 3 de esos de 200 páginas con espirales, entonces están manuscritos, y después cuando trabajamos en los libros, que nosotros ayudamos junto con Pablo, contribuimos a tipear esos libros. Entonces él llegaba a casa después de comer, comíamos, yo nos podíamos tomar un café, unos más, sacaba los cuadernos, y sobre esos textos que había ya marcados con papelito y estaban corregidos, él me los dictaba y yo los tipeaba. Así hicimos los últimos 3 libros de cartografía, pero una producción poética constante, ¿no? Y siempre hacía una broma: ¿qué tema va a ser cuando tenga que publicar mi obra completa? Porque tiene, no sé, ahora no recuerdo ya, 64 títulos, y esto lo quiero agregar y después le doy la palabra a mis compañeros, que ahora, el último libro con el que trabajamos juntos, uso la palabra trabajamos con un poco de impudor, porque mi trabajo consistió en tipearle, ayudarle a tipearlo, ¿no? Son una serie de poemas dedicados a Sisi, a su hermana menor. Hay una serie, unos inéditos y otros que extrajo de otros libros, de Nombrar, un libro que hizo si no me equivoco, con Caleta Olivia, y de El Espacio Intermedio, que es el segundo libro que publicó con nosotros en estos últimos años. De ahí, esos libros estaban en una editorial que se llama Elefante Negro, de la provincia de Buenos Aires. Y me escribieron el otro día que los libros ya están listos, que los iban a enviar, así que yo me puse en contacto con su familia para ver cómo hacemos, pero bueno, hasta último momento, por decirte así, la última vez que lo vi, antes de que se sintiera mal, para no entrar en detalles sórdidos, si vale la palabra, precisamente nos encontramos en el bar y estaba pasando los últimos, en uno de esos cuadernos estaba pasando los últimos poemas que había escrito. Así que eso es lo que puedo decir. Me gusta recordarlo así, siempre, y con un sentido del humor, como todos lo han tratado Pablo, Carlos en otra época, muy especial, había que tratarlo, ¿viste? Pero había que ir agarrándole el timing de cuando estaba iracundo de verdad o cuando te estaba bromeando, pero yo, al tratarlo seguidamente en los últimos años, ya tenemos una relación, cierto feeling, y que a mí nos divertíamos, ¿no? Me agradaba estar con él. Así es, había que tener el timing para poderlo. Sí, tal cual, sí. Sí. Bueno, Carlos, breve, una anécdota que tenga recovecos con Alejandro. No, siempre me gustó de él cómo describía. Yo siempre decía que tenía como un pánico geográfico, ¿viste? Salir de Villa María. Y él me decía: no, yo todos los fines de semana agarro el auto y descubro un lugar nuevo en Villa María. Ahora voy acá. Y eso me encantaba. También, en defensa, me parece que todos tenemos nuestros revires y nuestros días malos y se nos sale la cadena. Me parece que lo que tenía él, que a mí me gustaba, que había que saber llevarlo, por supuesto, era que era muy sincero y te iba de frente. Yo nunca me peleé, que siempre se habla que era un loco, que esto y que lo otro. Me acuerdo una vez fuimos a una presentación a Villa María y estábamos saliendo de la presentación, había salido todo bárbaro, qué sé yo, y él como que se le sale la cadena conmigo. Y entonces, afuera de la medioteca, yo le digo: no, pará. Y que el Marce Dughetti siempre dice: no, yo me quedé helado, qué sé yo, nada, nos pusimos frente a frente, ¿viste? Y era: che, loco, no vamos a ir a comer hasta que vos no me digas qué te pasa. No, y el loco al final era una pavada como siempre, pero si vos la dejabas correr, ¿viste? Entonces, bueno, la aclaramos ahí, ni siquiera tenía que ver conmigo. La aclaramos y fuimos, y después
nos reímos que lo gastábamos, que él comía el flan con pan, ¿te acordás? Sí, sí, comía el postre con pan, sí, eso está bueno, es verdad, eso lo descubrí ahora yo. Nada, lo gastamos con eso, mirá, cómo vos, el gran gozo, comés, cómo podés hacer ese delirio, pero bueno, o sea, lo que digo, a mí me parece que en las relaciones que perduran siempre, si hay sinceridad, si se dicen las cosas de frente, y me parece que lo que yo rescato fuera de todo lo que hicimos juntos fue eso, que siempre nos dijimos las cosas de frente, que no quedaron cuestiones pendientes y grises. Así que, y aprendí de eso, de él, ¿no? Él me dijo, no espere de mí menos que sinceridad. Muchas gracias, Carlos, y dejamos el cierre al más joven, que también, no sé si hizo el curso para salir ileso de las relaciones con Alejandro. Pablo. Mira, yo me fogué muy rápidamente porque la primera vez que lo vi en persona me tocó coordinar una mesa. Yo tenía 20 y pico de años y estaba él y había dos poetas más importantes también de Córdoba y bueno, yo propuse una consigna para charlar sobre un tema y él me dijo, no, esto es una pavada, no sé qué, todo así en público. Y entonces Javier Magistris, cuando bajamos de ahí de ese estrado, dice, nunca más en la vida modera una mesa, me dice. Así que bueno, ahí hice como Carlos también, con toda mi timidez y mi juventud del momento, y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Viste? Y entonces ahí me abrazó, me preguntó, ¿y vos quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Qué estás leyendo? Y él me empezó a hablar de poesía, me empezó a nombrar me dice, ustedes los jóvenes no leen nada, que si vos leíste a Saint John Peirce, leíste a Molinari, leíste esto, empezó a bardear, digamos, como hacía él, y abrazarte al mismo tiempo. Entonces esa fue la forma en la que yo conocí, me di cuenta que era así universalmente con todo el mundo, y después, pasado el tiempo, yo escribí un poema, que lo puse en el primer libro de poesía que escribí, que publiqué, y una vez cuando estando él acá, pero no me animé a dedicárselo, poner la dedicatoria, y una vez estando él acá, hacíamos un encuentro que era el Aguante Poesía, y íbamos a escuelas secundarias, y leíamos, entonces lo invité, lo fui a buscar ahí al hotel, fuimos a leer los poemas, y le dije, este poema lo escribí pensando en vos, y le di el libro y se lo marqué, así que, y bueno, era un tipo así, sumamente amoroso, y para mí una gran inspiración en cuanto a lo que es esa cuestión de la energía, del hacer, del dar. De hecho, ese poema habla sobre eso. Dice, la debilidad es algo que yo no puedo soportar, ¿viste? Como que ese primer encuentro y sus siguientes, digamos, momentos de encuentro fueron como siempre una inspiración para decir, bueno, hagamos cosas, demos, y que la poesía circule y crezca, digamos, ¿no? Es muy vitalista es para mí, Alejandro. Bueno, muchas gracias por estas anécdotas también y gracias por sumarse a este homenaje que hacemos entre todos. Y felicitaciones por las ediciones que ambas editoriales independientes con mucho esfuerzo realizan y ponen orgullosamente el material de la edición de Córdoba en el escenario nacional. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Abrazo, Carlos, gracias. Con los dedos en punta me tocó la poesía. Me sacudió con repugnancia y algo de curiosidad. No digo que llegó a pesarme, medirme, a cortarme los ojos, tampoco me abandonó en la calle con un lápiz rojo y un baúl. ¿Qué se creerá? Tanta soberbia, todo el día de aquí para allá, con la boca tapada, si después de todo no le invita a nadie, ni llega a ningún lado. Me alzó sobre el pozo del mundo esa señora y me soltó. Bueno, estoy con Daniela Macaufi, directora de Buena Vista, que se suma a esta mesa de homenaje a Alejandro Smith. Y
a diferencia de los colegas editores que vienen participando de esta charla, a vos, Daniela, te tocó y tuviste la iniciativa. Me gustaría que me contaras cómo hiciste que Alejandro dirigiera una colección para tu editorial, cómo fue esa experiencia, cuántos títulos. Bueno, contanos cómo fue la cocina de esa experiencia con Alejandro. Bueno, con Alejandro entablamos una relación de amistad preciosa, diría yo, ¿no? Muy amorosa esa relación de amistad. En un momento, ya luego de haberle publicado creo que 2 títulos de él, le propongo hacer una colección con la dirección de él, y él muy generosamente, muy amablemente me dice que sí, incluso con muchas ganas y con mucho énfasis me dice que sí, que es una buenísima idea. Él le llamó a esa colección, como ustedes podrán ver ahí en los títulos, en las tapas, colección Agalma haciendo referencia a un objeto precioso, algo ornamental, muy difícil de encontrar, y le quisimos dar voz a estos autores, a estas autoras, con obras de poesía, ensayo poético, prosa poética, de un valor estético realmente muy, muy, muy lindo, valor estético y conceptual de una preciosidad que para Alejandro y para mí eran una de las características principales de la colección. Son 14 títulos los que componen la colección. La colección va a seguir, ya hay un próximo título para la colección, un próximo autor, y se va a llamar colección Homenaje a Alejandro Agalma, o en homenaje a Alejandro Schmitt, algo así. Lo voy a tratar de formar el nombre, todavía no lo tengo bien delimitado, pero va a ser la palabra homenaje a él. Con respecto al homenaje, a mí me parece, y te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de hablar de Alejandro. Me parece que en vida tendría que haber sido mucho más escuchado, mucho más invitado, mucho más, no quiero decir la palabra homenaje, porque homenaje se hace después de la muerte de las personas, pero por un lado me da mucha felicidad que estés haciendo esto, Carlos, y por otro lado siento que en el mundo de la poesía, en el mundo de la poesía en Córdoba y en el mundo de la poesía en general en Argentina, debería haber sido mucho más invitado a lecturas, mucho más escuchado, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así es, yo coincido plenamente, creo que también como todos los colegas veníamos diciendo, que esta es una iniciativa que hacemos entre todos, porque nos hemos reunido todos aquellos que de una u otra forma admiramos la poesía de Alejandro y esa enorme obra que deja como legado para esta provincia, para su ciudad, Villa María, para nuestra cultura, ¿no? Así que más que agradecerme a mí, agradezcámonos, porque vos tuviste una enorme inteligencia para convocarlo a armar esta colección que además es una colección muy heteróclita y muy interesante, y yo te decía fuera de esta charla que me había sorprendido la cantidad de títulos, tenía en mente que eran mucho menos, pero también en esto era, digamos, hiper generoso, ¿no? Hiperproductor, claro. ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. A tanto en su poesía, ser tan pródigo en palabras, que siempre recuerdo la anécdota que me contaba, que se levantaba a las 7 de la mañana, iba a un barcito a desayunar con el celular, y allí empezaba, a esa hora ya empezaba a escribir, ¿no? Sus poemas, hasta, no sé, hasta el mediodía. Y así como era pródigo en palabras, en sus propias palabras, era pródigo en la capacidad de trabajo. Los autores los seleccionaba él, las autoras los seleccionaba él, y bueno, pero era un trabajo en conjunto que hacíamos los dos. Y fue un trabajo, te digo, lo recuerdo muy,
muy lindo, muy ameno, muy cordial, nunca hubo un problema, ni un sí, ni un no, siempre, no sé, era una relación muy amorosa que teníamos entre los dos. Y a él lo recuerdo como un gordo generoso, y no sé, con mucho amor realmente. Así que queda Bueno, esa canción a Galma para siempre y va a seguir creciendo con el nombre de él. seguramente iba a ser un catalizador de muchas voces en esa colección, que seguramente va a concitar el interés de muchos poetas estar allí. Pero también tenés la otra parte, la que tuvimos otros, la suerte de editar algún libro de su enorme producción. Vos sacaste 4 títulos en Buenavista. Contame cómo fue tenerlo a él, ya no como director de colección, sino como autor, ¿no? Que viste que la relación autor-editor no siempre es la más cómoda, ¿no? Sí, pero él era como que a mí personalmente me dejaba en una plena libertad, en el diseño del libro, en el diseño de la tapa del libro. Lo único que me pidió es que a veces no quería contratapas escritas por otras personas, sin embargo logré yo alguna contratapa y estuvo de acuerdo. El libro, el último que sacamos fue Mamá, que fue una reedición del primer Mamá que editó Recovecos. Acá lo tengo el libro. Esta es la tapa de la nueva edición de Mamá. Hicimos Visita del Fantasma, El Ángel dijo sí, La Espina del Faraón. Y eso recuerdo, ¿no? Con tantas experiencias con autores y con autoras, él me daba libertad absoluta de diseño del libro, de diseño de la tapa, de forma de encarar la edición, así que realmente fue también una muy linda experiencia. Y un gran orgullo para el catálogo de mi editorial contar con 4 títulos de él, por supuesto. Sí, sí, además, bueno, también le lograste dar una identidad propia, ¿no es cierto?, a esa colección, o es integrar estos libros a la colección de de tu editorial, y me parece también un gran desafío esa tapa de Mamá, ¿no? Es una tapa muy, muy diferente, Sí, sí, muy simbólica, por cierto, ¿no? Me gustaría, ¿de quién es esa? Es una acuarela, por lo sí, que mira, parece, tengo ¿no? la parte de legales. Claro, es de un autor, Warwick Gobler, de 1909, desde un libro de cuentos infantiles, de Water Babies se llama, y es una acuarela, exactamente, ¿no? Es como un pulpo, no sé si se alcanza a ver, un pulpo llevando Sí, un sí, niño atrapado. sí, sí. Sí, yo lo estoy mostrando en la pantalla Bien. ahora. Es sumamente impactante porque es un pulpo, pero también hay como un anticipo de esa figura del alien, Tal ¿no? cual, De esa figura del alien tal cual. futurista, Volador. Sí, claro, sí. ¿no? Eh, sí, muy, muy interesante la colección de tapas. Bueno, Daniela, te quiero agradecer enormemente sumarte a este homenaje, porque, bueno, sé de tu amistad y de tu cariño y el cuidado que le pones no solo a estos libros de Alejandro, sino a toda tu editorial, y, bueno, felicitarte también y agradecerte sumarte a este homenaje que nos enorgullece y jerarquiza. Muchas gracias por invitarme, Carlos, a este homenaje. Bueno, en esta mesa continuamos con el homenaje a Alejandro Smith y celebrando su poesía, como le gustaba decir a él, celebrar la poesía más que celebrar los nombres. Y en esta mesa tengo el enorme gusto de compartir con Javier Magistris, que es el codirector junto a Claudio Lomenzo de la revista La Guacha, que es una revista de poesía de alcance nacional, Leticia Recia y Elena Aníbali, que han escrito un
interesante ensayo sobre 10 años de la producción de Alejandro Smith, y un poco en esta mesa con ustedes como críticos vamos a tratar de abordar algunos aspectos de la poesía de Alejandro. Comienzo, si les parece, presentando a Javier, que como crítico, difusor y director de la revista le dedicó a Alejandro Smith una interesante nota, reportaje y una vidriera importante para la poesía de Alejandro Smith, sobre todo para las nuevas generaciones, creo yo. Javier Magistri nació en Cava en 1962, es profesor de castellano, literatura y latín, docente en escuelas medias de educación pública en Cava, coeditor, como decía, junto al poeta Claudio Lomenzo, de la revista cultural La Guacha, Revista Nacional de Poesía. Javier, gracias por acompañarnos y por estar en esta mesa. A vos, Carlos, por la invitación, por supuesto. Bueno, y te invito a que hagas una primera aproximación a la poesía de Alejandro. Sí, nosotros cuando empezamos en el 97, digo nosotros porque es como un proyecto conjunto con Claudio y es muy difícil para nosotros separar una cosa de otra, ¿no? Pero a Alejandro lo conocimos a través de la correspondencia que él establecía, siempre enviando las carpetas a Alguien Llama y material suyo, y desde ahí empezamos una relación así epistolar, porque en ese momento no había mail ni nada. Y a mí, primero que a Claudio, sinceramente me sorprendió mucho su poesía, porque encontré ahí como una cosa muy afín a mi espíritu particular y a mi interés de lector, que era esta cuestión de una postulación de la verdad poética desde un lenguaje bien seco y bien duro. Y desde ahí empezamos con Claudio a indagar un poco la poesía de Alejandro y a establecer también una relación personal que se hizo más fructífera. Yo creo que he sido mejor lector que entrevistador de Alejandro. Claudio, en el próximo número de nuestra revista va a salir una mesa que se hizo en el 2019 en el Aguante Poesía, una entrevista pública que le hizo Claudio. Me parece que Claudio tiene más talento y habilidad para eso, pero a través de todas esas estrategias, las críticas, los reportajes, las mesas públicas, hemos tratado de difundir nuestro fervor por la poesía de Alejandro, ¿cierto? Un fervor que, ya te digo, coincide no solamente con los postulados estéticos, sino también con esa mirada sobre el mundo. Porque yo creo que esa idea de que Alejandro era peleador, yo la acepto, me parece que es así, siempre que entendamos que esa idea de la pelea personal que Alejandro establecía tiene que ver con otras dos peleas. La pelea de él con el silencio de Dios, como llamaba él a la poesía, el resto del silencio de Dios, es un guerreo constante en su poesía con esa figura también que tiene que ver con el padre y con su formación, y también la guerra que en eso sí se parecía a la Guacha, al sistema de prestigios, de prebendas, de promociones y autopromociones que la poesía argentina tuvo durante un momento muy fuerte, cuando nosotros surgimos era muy fuerte, y que ahora tal vez está un poco más difuso, pero se sostiene con los concursos y las invitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así charlábamos con la mesa de los editores, ¿no? También esta tensión permanente en la búsqueda de una voz guerrera, como la llamas vos, que tiene que ver con estas tensiones de la propia poesía en la creación de Alejandro, ¿no? Bueno, estoy mostrando ahora Perro de Dios, 10 años en la poética de Alejandro Smith, la tapa del libro de Elena Aníbal y de Leticia Recia, que está a punto de ser distribuido en el marco de este homenaje. Seguramente ya va a estar en la librería. Las presento: Leticia Recia,
nació en la provincia de Buenos Aires, en Pellegrini, es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba y ha publicado Día de los Inocentes, 2001, La Selva Oscura, 2012, El Hielo de la Guerra, 2014, Un Corazón Gorila, 2020. Participó de antologías Dora Narra, 2015, 15 poetas mujeres de Córdoba, 2011, y Órbita, 2019, entre otras publicaciones. Es docente y coordina talleres de poesía. Y la coautora de este libro, Perro de Dios, Elena Aníbal, y nació en Oncativo, provincia de Córdoba, en 1978, es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, se ha dedicado a la docencia secundaria y universitaria, dicta talleres y clínicas de poesía argentina y lleva adelante la edición del ciclo de lectura de poesía Caja Negra. Ha publicado, entre otras cosas, Madres Remotas 2007 con una reedición, entiendo, en 2017, Tabaco Mariposa 2009 y creo que con una reedición en 2017, El Tigre 2010 y La Casa de la Niebla 2015 y Curva de Remanso en 2017. Bueno, presentadas, les voy a ceder la palabra para que nos digan cuál es el periodo de la poesía que ustedes han elegido para este libro, Perro de Dios, para que conteste una de ustedes. Y después, ¿por qué el título de este libro, Perro de Dios? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Carlos, y hacerlo extensivo también a la universidad. El recorte de estos 10 años que nosotros hacemos, lo hacemos desde la década del 90, básicamente desde el año 91 hasta el año 2001, abarca 10 libros que van desde El Muerto y Arder hasta Esquina del Universo, y un poco lo que era un recorte por un lado, arbitrario, cronológico puramente, pero sobre todo, y no es menos importante, sino que es y tiene que ver con la poesía de los 90 que se escribía en ese momento. Alejandro siempre ha ido a contramano de las estéticas de turno, entonces nos parecía que esa década reflejaba muy bien y consolidaba una estética que él después iba a seguir desarrollando con sus otros libros. Pero sobre todo eso, establecer en ese recorte una contraposición con la estética de los 90. Básicamente eso. No sé, Elena, si vos querés decir algo más respecto a ese recorte. Sí, cuando establecimos el recorte nosotros lo pensamos en esa década, nos llamaba profundamente la atención de que no hubiese estudios serios o más formales sobre la poesía de Alejandro, siendo que, digamos, estaba todo el campo literario, simbólico y crítico avasallado, digamos, por los estudios relacionados con la poética de los 90, ¿no? Y si bien uno tiene como una idea de aquella poética de los 90 como una cosa súper cristalizada, en realidad es mucho más móvil y mucho más posible de pensarlo como un centro bastante astillado o esquirlado, digamos. En lo que, bueno, Alejandro juega para nosotras un papel importante, y en ese sentido es que decidimos, nosotras ya conocíamos a Alejandro un poco por las presentaciones de los libros. Recuerdo una en especial que fue la de Videla, que fue una presentación de un libro extremadamente polémica y, digamos, mal entendido por algunos sectores, también mal interpretado, por decirlo así, o interpretado de acuerdo a ciertas ideas que no guardaban relación con aquello que Alejandro quería expresar en su libro. En aquel momento empezamos a leer con más, si se quiere, más atención Alejandro Smith. Descubrimos la gran cantidad, la gran producción de Alejandro, su papel como difusor en las carpetas de poesía argentina Alguien Llama, que había difundido, digamos, a casi todos sus contemporáneos y un poco más allá, y también aquella gran revista El Gran Dragón Rojo y La Mujer Vestida de Sol, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer
un trabajo un poco más serio, cuyo digamos, el único precedente que encontramos fue aquel libro, Fragmentaciones, en el que vos participaste, Carlos, junto a María del Carmen Marengo, que reunía algunas de las epístolas y a partir de ahí hicieron un trabajo más relacionado con un ensayo, con una crítica, ¿no? Hicimos este recorte y creo que funcionaba en un sentido cronológico para ponerlo en común, digamos, o en tensión, o complejizarlo en relación a la poética, digamos, más visible que era la poética de los 90, pero también creyendo firmemente en que ahí, en esos 10 años, se consolidaba muy claramente una poética que había arrancado con 2 libros como Arder y El Muerto, y que había, digamos, tenido como, digamos, ese espectro había terminado en Esquina del Universo, ¿no? Pasando por Patronato, pasando por como en un puño oscuro, como una palabra que pudiste decir, El Diablo entre las Rosas, Dormida, Muerta o Hechizada, digamos, ¿no? Bueno, ahí enganchamos con surrealismo, romanticismo, Heidegger, escuela industrial también en ese. Escuela industrial. Ayer charlábamos justamente con un amigo sobre esto y que sale claramente en la mesa de la crítica en esta estética de los 90 que todavía está signada por la autopublicación de Alejandro, ¿no? Es una etapa de fuerte laboratorio de circulación y de posicionamiento. Por eso también creo que la crítica no había reparado demasiado en Alejandro, porque sí después hay un momento, creo yo, de expansión de su llegada a otros, aunque era conocido, obviamente, por todas las generaciones, por esta generosidad que vos señalaba, que ustedes señalaban, que eran las carpetas de Alguien Llama, que él no solo editaba, sino que además generosamente incluía a otra gente y hacía llegar a infinita cantidad de puntos del país y del extranjero, ¿no? Una difusión artesanal, igual que sus libros. Parece que después hay otro salto donde cierta crítica lo toma Alejandro y comienza a reparar en sus publicaciones, y ahí es como que se vuelve mucho más fuerte esa presencia, ¿no? en la crítica. Todavía sigue faltando un discurso reflexivo sobre... Yo creo que sigue faltando. De hecho, cuando se hizo el libro 200 años de poesía argentina, no está incluido en ese libro celeste, no está. Creo que la escritura de Alejandro, su poesía, al menos en ese periodo, y después por supuesto que ha ido creciendo, pero en ese periodo lo posicionaba como un poeta excepcional, no solamente por la difusión, sino por ir mostrando en cada uno de esos libros su versatilidad a la hora de escribir y de situarse en temas o en estéticas. Recién Elena nombraba el tema de las influencias surrealistas, románticas. Digamos, para la década del 90 eso ya había quedado atrás. Si uno se pone a comparar, tenemos Escuela Industrial, que es del mismo año que El Diablo entre las Rosas, creo, 96. 96, lo presentamos juntos esos 2 libros. Yo estuve en la presentación en Villa María. Exactamente. Y son 2 libros totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estéticamente son muy distintos. Yo creo que después tampoco se le dio la debida atención a esas cosas. Se lo ha ignorado por mucho tiempo. Eso. El Perro de Dios, vos habías preguntado por qué, y creo que tiene que ver también con su postura ante la poesía y a los poetas, que también lo lleva a estar afuera de eso. Un perro de Dios, ¿por qué consideraba que el poeta era un perro de Dios? Viene de una entrevista, creo que él da, donde dice la poesía. La revista Pluma y Hueso. Sí, dice la poesía es ese fervor y ese sol perdido. Porque un poeta no es un artista, un poeta es un perro de Dios. Es una entrevista de 1998. Bien. Tiene que ver con esa creencia. Él, en esos libros que nosotros estudiamos y analizamos, encontramos que sobre todo los últimos, como una palabra que pudiste decir, Silencio al fondo, hace una especie de reflexión de metaliteratura donde expone
cuál es su poética y su idea sobre la poesía y sobre los poetas. Nosotros en este libro también desarrollamos eso, hablamos de un poeta medium, que parece así como una cosa media como de vaca sagrada, pero que no lo es tanto, que tiene que ver con el oficio del hacer poesía. Ese oficio del hacer poesía que lo pone al poeta por afuera de cualquier construcción, por así decirlo, de fama. Vos sos un perro de Dios, nada más, sos un perro de Dios, sos aquel que media entre lo material y lo inmaterial, entre aquello que impregna las cosas. Fíjense que muchos de los poemas y de la poesía de Alejandro está marcada por cierta descripción de la cotidianidad. Lo que él hace como poeta es desocultar, de alguna manera, esa verdad metafísica que está detrás de los objetos cotidianos y detrás de la vida del hombre. Hablar de ese ser arrojado, de ese Dasein que decía Heidegger, cuando decía, nosotros somos un ser arrojado ahí, a esa nada. Entonces lo único que tiene que hacer el poeta es cantarle a esa nada. No sé si Elena coincide conmigo, creo que sí, porque lo hicimos juntas, pero si quería agregar algo más, Ele, sobre eso, sobre por qué perro de Dios. Sí, en realidad Alejandro hablaba acerca de esta actividad mediúmnica en sus entrevistas, cuando decía que la poesía es algo que llega del espacio exterior, que viene de otro lado, que lo único que hace el poeta es, como en el mejor de los casos, abrirse a esa escucha y permitir, digamos, que eso lo atraviese, ¿no? Digamos, como una especie de rayo, de advenimiento. Sin embargo, nosotros ahí en el trabajo que hicimos, de alguna manera, hablábamos o poníamos un poco en tensión ese concepto de poesía medium, de poeta medium, al decir que, bueno, estaba también presente el trabajo de oficio, ¿no? Presente el trabajo con la palabra, la cual Alejandro era, digamos, bueno, claramente respetuoso. Con lo que no era respetuoso era con aquella idea de talento, ¿no? Como que el talento era algo que se pegaba a aquel que escribía, digamos, como que era propio de quien escribía. Cuando en realidad Alejandro decía que, bueno, no, esto, digamos, el poeta era como una especie de ser atravesado por eso que venía de otro lado, ¿no? Y que, digamos, canalizaba a través de palabras aquella experiencia inefable e intransferible, ¿no? Del delirio, de la visión, de la conmoción por aquello sagrado. Ahí, sí. No, estoy pensando mientras vos hablabas y Leticia explicaban este origen del título del libro, cómo hay cierta coherencia con esa titulación que ponen en la guacha Javier y Claudio, ¿no? Sospecho que también debe ser una cita de él, la poesía es fiel a la entropía, ¿no? Una idea, Javier, que está en sintonía con esto, a pesar de que no sé si este reportaje recorre la misma periodo de la poesía que trabajaron Elena y Leticia. No, en ese momento había salido la antología que había hecho Carlos Ferreira. Y a partir de eso habíamos establecido un poco el recorrido por la obra, pero básicamente estábamos centrados en serie americana y en el patronato. Uh-huh. Y entonces no toma ese periodo en el que Elena y Leticia se fijan, que me parece muy bien. Yo coincido con esa idea. La frase esa es de Alejandro. La frase esa está en el título del reportaje, es una frase que Alejandro dice en la entrevista. Y el desajuste de Alejandro con la época creo que tiene que ver un poco con lo que están enumerando las dos poetas que están hablando, que son fieles herederos del espíritu personal y poético de Alejandro. Tienen esa misma bravura para ver las cosas y para decirlas, y eso creo que es un poco la marca de Alejandro, ¿no? Yo creo que el desajuste de Alejandro, el haber sido omitido, como bien señalaba Leticia, en los 200 años de poesía argentina, tiene que ver con
con que no es una poesía complaciente Cómoda. ni No, una cómoda. poesía cómoda, claro. No, para el lector es muy incómoda porque no hay intimidad. Es decir, no hay una subjetividad que habla de sí misma en los términos que la década del 90 lo habló, y tampoco hay objetos sin materia detrás. Es decir, hay objetos, como señala Leticia, que revelan o develan algo, y el trabajo del poeta es descubrirlo. Esa cuestión de la esencia y la palabra Dios, que aparece mucho en la poesía de Alejandro, también es un desajuste con la época. Es el precio que él paga por hacer la poesía que hace, el desconocimiento que hay sobre la obra de él, ¿no? Sí, él es una decisión política que toma, porque él es un poeta del interior, decía. Entonces, esa es una postura política y una decisión desde dónde va a escribir, un situarse desde su escritura. Claro. Y bueno, eso también tiene un costo. Claro. Totalmente, ¿no? Además, esa cercanía con Villa María, durante esa época, en los 90, se negó a abandonar Villa María, tenía una cosa muy territorial con la lengua y su ciudad, ¿no? Y por eso él también pensaba que Alguien Llama era una revista que debían pagar los profesionales a los que él les mangueaba el dinero para financiarla, ¿no? Es decir, recuerdo un encuentro ocasional saliendo de un bar, diciéndome, bueno, tengo garantizadas las próximas 2 carpetas porque acá la mesa de los médicos me garantizó la plata para la imprenta. Sí, era esa cosa fantástica, surrealista, en una Villa María que todavía estaba muy lejos de ser la Villa María que es hoy, ¿no? Es una Villa María sin universidad, una Villa María con una movida cultural muy empobrecida, prácticamente con un puñado de gente haciendo cosas muy diferentes y sin el potencial y la visibilidad que hoy tiene la ciudad y la cultura de Villa María, ¿no? Bueno, creo que caminaban cada uno en una vereda distinta ahí, ¿no? Sí, eran mundos, eran mesas de café alternativas, sí, casi en un mismo café donde se juntaban los rockeros, los poetas, los periodistas, los artistas plásticos, la gente que hacía música, digamos, todo ocurría en una esquina que no tiene que ver con esto de la esquina del universo, que es la esquina de Parajón Ortiz, donde él vivió y armó toda una vida, y después, cuando la abandona, creo que es cuando pega un salto también estético, a fines de los 90, principios de los años 2000, pero también es la idea de una ciudad que vive en las esquinas, ¿no? Es decir, donde la gente se junta en las esquinas, bueno, una serie de códigos que solo la gente que somos de los pueblos, como nosotros, Leticia, que viene, no debe ser muy distinto en Pellegrini, en Ocativo, en Villa María, la cultura pasa en esa sociabilidad de las esquinas, ¿no? Por eso también ese libro, Esquina del Universo, para mí es un eje axial en la poesía de Alejandro, ¿no? Porque no solo reúne lo personal y lo íntimo, sino también reúne la cosmovisión de ese poeta del interior, esa interpretación de la cultura, sí. Creo que ahí está ese poema donde dice, me quedé a escuchar El corazón de las vacas. Sí, creo que sí, El corazón de las vacas, sí. Sí, también esa especie de corrimiento del que hablaba Javi, bueno, Leti, vos mismo, Carlos, esa especie de corrimiento del centro, ¿no? No es difícil de pensarlo en relación al lugar de donde viene Alejandro, no solamente por pertenecer al interior del interior, como bien dice Leti, y haber actuado, haber escrito y haber difundido desde los márgenes, desde los bordes, ¿no? Sino también por no haber pasado nunca, digamos, por las instancias legitimadoras de la academia, de las universidades, también el eclecticismo en el que creció, la libertad, el salvajismo en el buen sentido, ¿no? El poeta salvaje en el sentido de un tipo que fue, digamos, educado con las lecturas de la generación beat, pasando por el rock, la Biblia y todo lo que le caía entre las manos, ¿no?
Entonces, eso para mí provocó una gran libertad en la forma en que él interpretó la forma de relacionarse con la estética y la poética, ¿no? Y de pensar, digamos, de aferrarse solamente a una ética del oficio, ¿no? Una ética en la que todos los días era sentarse y escribir, y bueno, nada más, sin atender a modas, sin concesiones, sin pensar en aquello que le podría brindar o abrir otras puertas, ¿no? Tan salvaje como la poesía de Alejandro y lo que estamos describiendo es el tiempo. No nos queda mucho más. Quería, antes de que podamos parar esto, saludarlos y saludarlas y agradecerles su participación en esta mesa que bueno, creo echa luz y aporta a la difusión de la obra de Alejandro Smith. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Agradecemos mucho, Carlos. Gracias, Carlos. Sí, muy bien. Gracias, Javi. En la larga relación con Alejandro, en uno de sus libros, Llegado así, él me mandó una cantidad de poemas y me pidió que eligiera de ahí los que fueran en el libro. Así que después me hace una dedicatoria manuscrita diciéndome que me manda esas palabras que yo elegí. Dentro del libro hay 2 poemas que me dedica. Uno de ellos tiene que ver con la muerte, con los que se van temprano, porque hablábamos mucho de la muerte. Incluso él bromeaba diciendo que cuando él se muriera quería que yo fuera su albacea. Bueno, los que se van temprano. Como quien deja la silla por un rato, abre la puerta que ya nadie cierra y contemplamos allí de su alma el apodo. Así, los que se van temprano nos ofenden en no sabemos qué, como quien trajera el olvido de nosotros y regresara de a ratos, para siempre.